Yo tuve nana desde el día 1 en el que nací. Mis papás trabajaban muchísimo y nada, en esa época tú te quedabas a merced de las nanas se encargaran de criarte con dulzura y amor. En esa época no habían cámaras. Y sí, digo te criaran porque ellas estaban a cargo de ello en ese momento. Yo fui abusada físicamente por mi nana. Y recuerdo cuando mi mamá tenía que irse a trabajar y ella usaba una zapatilla mía de líneas rosadas con la que me pegaba en la cabeza cada vez que yo por error lloraba porque se iba mi mamá a trabajar. En otra oportunidad un pellizcón si es que no comía. Y una que otra broma de muy mal gusto diciéndome que era una niña adoptada. Nunca tuve las herramientas para decirle esto ni a mi papá ni a mi mamá. Salvo cuando a mis 9 años la nana se fue y pude recién contar todo lo que había vivido. Y a pesar de que se fue, la extrañé. Cuando nació Rufina, mi hija, decidí darle mi 100%. Eso fue lo que acordé con mi marido en ese momento. Quería dedicarme a mi hija. Quizás fue el tiempo que me hubiera encantado tener con mi mamá. Ojo, no la juzgo. Sé que ella fue la mejor mamá que pudo ser. Cuando Rufi estaba por cumplir 1 año, decidimos buscar ayuda. Una mano derecha. Alguien que nos pueda ayudar para seguir desarrollándonos laboralmente y tratar de balancear nuestra vida de pareja y de familia. Mi hija desarrolló un cariño fenomenal por ella. Le enseñó a caminar, mantenía sus comidas balanceadas, jugaba muchísimo con ella y por primera vez me sentía tranquila de poder dejar a mi hija algún momento del día acompañada. Cerca de los 2 años de Rufi, ella comenzó a querer pasar más tiempo con nosotros, ya no quería irse con la nana, se la pasaba llorando cada vez que se alejaba de papá o de mamá, sobre todo de papá. Cerca de los 2 años de Rufi, un día volviendo del nido, terminó de almorzar, su papá llegó del trabajo y subió para acompañarle y jugar. Cuando él baja a almorzar, mi hija se privó en llanto y fue un llanto extraño. Nosotros como papás sentimos que era un llanto extraño y decidimos buscarla. Y cuando la buscamos, mi hija le estiró los brazos a su papá para decirle cola, sobándose la pierna, y el nombre de la nana, y luego cola. En ese momento no entendía lo que pasaba, pero ella con su 1 año y 10 meses tuvo las herramientas para contarnos que alguien la había maltratado físicamente y que estaba dolida. Al día siguiente se despidió de ella y pasamos unas semanas complicadas. Ella con su duelo y yo con mi gran culpa de madre. ¿Cómo le había ocurrido algo así a mi hija? Soy Fiorella Ábalos y esto es Ay Mamá, un podcast que busca narrar y proyectar la catarsis sana de mamás y papás, creando así una red de apoyo y contención. Aquí no mandamos sobre cómo se hacen las cosas. Lo importante es saber que estamos juntos en esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Este es el primer podcast que estoy lanzando como Ay Mamá, donde vamos a tocar temas muy interesantes y buenísimos sobre lo que es el iniciar en nuestra maternidad-paternidad, con invitados muy interesantes, con mensajes trascendentales que nos van a ayudar en este camino de crianza. Y yo, me presento, soy Fiorella Ábalos, soy emprendedora, tengo 36 años y orgullosamente mamá de una niña de 2 años, con todos los temores que conlleva mi crianza. Y hoy tenemos como mi invitada estrella y especial a Chefi Aguayo. Chefi es certificada en educación emocional y disciplina positiva. Tiene un blog donde cuenta un poco todo lo que es maternidad, paternidad, ¿no? Así que nos acompaña Chefi. Encantada y gracias, Fiorella, por invitarme. Hoy queríamos hablar un poco formalizar un poco este rol de lo que son las nanas, ¿no? Yo tuve a mi hija todo el primer año completamente para mí, le dediqué todo mi tiempo, todo, pero al cumplir 1 año yo dije, quiero seguir con mi vida, con mis cosas, quería retomar, priorizarme un poco más, entonces dije, aquí en Latinoamérica tenemos esta posibilidad de poder
tener una mano derecha que nos ayude, ya sea una nana o si no, bueno, alguien de repente, un familiar. Pero cuando es una nana es una persona extraña, a veces alejada de la familia y todo. Entonces, nada, me surgieron un montón de preguntas por una experiencia personal que tuve y quería por eso entender cómo formalizamos un poco el rol, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la nana que deberíamos, cuál es el expertise que debe tener? ¿No? Entonces ahí quería que nos cuentes un poquito, ¿no? A veces te preguntas, está mucho tiempo con ella, con la nana, y no está conmigo, y ¿qué es lo ideal, no? Mira, yo creo que dudas siempre vamos a tener. Finalmente estamos encargando lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos, a otra persona. Pero sí hay ciertas características. Para mí la principal es que haya conexión con nuestros hijos, porque puede ser alguien que le encanten los niños, que tenga toda la disposición del mundo, que sea súper atenta, pero finalmente no hay ese clic. Nosotros, o sea, todos somos energía, ¿no? Somos energía, entonces a veces si de repente no conjugamos, también puede pasar, ¿no? Es lo primero. 2, entender que es una persona que estamos invitando a nuestra casa, sobre todo si es alguien que viene cama adentro. Entender también del otro lado, ¿no? Que es una chica que muchas veces deja a su familia, que muchas veces, a veces hasta está casada, a veces hasta tiene hijos y deja todo lo que tiene para venir a trabajar y viene a vivir a otro lado. Entonces es difícil para ambos lados, difícil tanto para nosotros como adecuarnos a una persona nueva en nuestra casa y como que esta persona también se adecue a llegar a una casa que no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Muchas veces también tienen muchos temores y así como nosotros tenemos malas experiencias, también ellas también tienen malas experiencias. Sí. Entonces yo siempre digo, lo primero es la comunicación. Tiene que haber muchísima comunicación entre los padres y la nana, muy claras las funciones que va a tener para saber exactamente qué es lo que va a hacer. Muchas veces hacen... no todas son nanas exclusivas, están las nanas exclusivas, están las que vienen por horas, las que trabajan hasta cierta hora nada más, hay de todo tipo. Entonces finalmente lo que hay que buscar es lo que a tu familia se adecue mejor. Claro, ¿no? Hay muchos modelos ahora de trabajo, ¿no? Que se utilizan. Te pregunta esto porque, bueno, hay algo que se me pasó a decir al inicio, pero es que Chefi lanzó hace unos meses atrás un taller de nanas y cuidadoras, en el cual nos das un poco más de herramientas para que puedan regular un poco sus emociones ellas también, porque a ver, vamos, si tú como mamá o como papá pierdes los papeles, imagínate a alguien, imagínate un extraño, que no es ni el papá ni la mamá. Eso, entonces digo, no justifico para nada que ocurran ciertas cosas, pero hay que darles, sí creo que estamos en la responsabilidad de dar las herramientas necesarias para que puedan regular sus emociones ellas también y, a ver, pedir un tiempo fuera si lo necesitan también, exacto, ¿no? Que es algo que yo siempre les dejo claro en el taller. Y la idea de hacer este taller, por ejemplo, ¿cómo nace en esta...? Primero quiero dejar claro que esta generación de padres, o sea, estos padres que estamos siendo ahora más o menos chicos que tienen menos de 4 o 5 años, son los que están, en algunos casos un poco más, pero son los que están haciendo el real cambio, ¿no? O sea, fuera de si tienes o no el conocimiento, hay ya una gran cantidad de padres que se está contagiando de esto y que está realmente haciendo un cambio generacional. Estamos rompiendo patrones y eso es lo más difícil, porque estamos en un momento en el que, si bien es cierto, nosotros estamos rompiendo los patrones, pero estamos curando y sanando heridas al mismo tiempo y no tenemos a alguien arriba que nos llegue a entender porque han sido criados de otra forma y nosotros estamos criando de otra forma. Estamos regalando una generación demasiado linda que es la que está creciendo ahorita, pero claro, nosotros no tenemos las herramientas y las estamos desarrollando y estamos aprendiendo en el camino. Entonces, en este ambiente, en este contexto en el que se está dando estos cambios generacionales, esta crianza respetuosa, esta validación de emociones, este acompañamiento, esta contención, necesitamos a alguien que esté alineado con nosotros. Entonces, todos los que estemos alrededor tienen que estar alineados. Entonces, si estamos poniendo a una persona que va a pasar gran parte del día con nuestro hijo, definitivamente tiene que estar alineado. Entonces, si ponemos de repente a una nana, muchas todavía les faltan estas herramientas de gestión emocional porque ninguno de nosotros ha crecido gestionándonos o sabiendo gestionarse emocionalmente. Entonces, es un camino difícil y lo estamos viviendo, ¿no? O sea,
en el que nos encontramos y de repente se nos chispoteó y nos fuimos de frente y terminamos levantando la voz, ¿no? Entonces, esta gestión emocional y ese saber que tiene que partir desde nosotras o nosotros como padres o como adultos, nos está haciendo difícil. Entonces, y ya nosotros de alguna manera tenemos un poco más de acceso, estamos más metidos en el tema porque justamente queremos a conciencia hacer este cambio. Entonces, se necesita alguien que pueda hablarles a las chicas también sobre esto, ¿no? Entonces, para mí lo más importante no es darle la herramienta para que sepa cómo reaccionar ante un desborde emocional del niño. Para mí es darle la herramienta en que sepan ellas mismas gestionarse emocionalmente. Entonces, y que cuenten con estas herramientas de gestión emocional, que entiendan la importancia de que es validarse ellas mismas, validar sus emociones, entender cómo funciona todo el tema de las emociones, todo el proceso del cerebro, el proceso químico, y luego de esto, a raíz de esto, entender qué es lo que sucede en un niño de 2 o 3 años que está en el piso haciendo una pataleta en ese momento y cómo es que debemos acompañarlo y abordarlo, ¿no? Y la verdad que es súper lindo porque la primera parte del taller, que son como 6 horas, trata solamente de ellas, ¿no? Y del cuidarse de ellas, del de validarse, el que se sientan contenidas, que se sientan comprendidas, que se sientan con estas herramientas para luego poder desarrollarlas, aplicarlas en ellas y por ende aplicarlas en los chicos, que es lo más importante, ¿no? Donde finalmente los que se benefician son los niños, más que todo, ¿no? Justo te iba a preguntar yo cuál es la herramienta que quizás se le debe dar a una nana para el desborde emocional de un hijo, ¿no? Pero claro, ya me estás comentando que no, que es un trabajo previo en general emocional de uno mismo, ¿no? En este caso de ellas mismas, ¿no? Y mi pregunta es cómo puedes hacer que generen un vínculo cercano sin que se olviden de papá o de mamá. Hay muchos papás que trabajan fuera y se van a la oficina, muchas mamás que están a full o que están ahí entre que estás en casa y no, y cómo hago que no me olvide. Yo no quiero que mi hija me olvide. Mira, ¿no? esa es una pregunta que me hacen siempre y yo siempre respondo, mamá es mamá, papá es papá. Eso no va a cambiar. O sea, la abuela, la tía, la nana, la profesora o quien esté ahí y forme un vínculo, el vínculo siempre va a ser distinto al que está formando mamá y papá, ¿no? Okay. O sea, tú no puedes pretender de que sea otra persona y que llegue un vínculo mayor de alguien que lo llevó en su vientre. Claro. ¿No? O sea, de alguien que lo engendró, lo crió, que transmitió las emociones, el vínculo, si llevaste lactancia o no llevaste, o sea, etcétera. Claro. Entonces, es imposible. O sea, la conexión está. Te preguntaba esto porque sí me ha pasado que he escuchado, y a ver, yo he tenido ese temor también de, digo, pucha, estuvo mucho tiempo con la nana y ahora y ya no quiere venir conmigo de repente, ¿no? Que no, quiero jugar ¿no? Entonces yo, uy, ¿qué pasó? Entonces no me debo ir, ¿no? ¿Qué hago, no? ¿Cómo no la pierdo, no? En este caso a mi hija, ¿cómo no pierdo la relación? Porque estuvo todo un día entero con ella, pues, ¿no? Mira, y no va a ser la primera vez que pase. O sea, lo que hay que entender como padres es que, claro, hay que salir a trabajar, ¿no? Hay que salir a hacer tus proyectos, a hacer tus planes, a recuperar un poco también, encontrarse en el caso de mamás, a ti misma como mujer, en el caso que hiciste tú, por ejemplo, hasta el año la cuido yo y luego yo hice exactamente lo mismo. Dije, al año, sí. Comienzo a buscar una persona que me acompañe y yo necesito retomar mis proyectos y necesito retomar mis cosas y volverme a encontrar. Porque la maternidad también nos pierde un poco. Nos pierde un poco que nos decimos quiénes somos, qué hacemos, qué estoy haciendo acá. Sí, ¿no? sin Entonces, ese reencontrarse es difícil y sí es bueno tener alguien de la mano, que sea nuestra mano derecha, que nos ayude, nos acompañe. Sabemos que va a haber un vínculo que se va a desarrollar, definitivamente, pero como te decía hace un rato, o sea, mamá es mamá, papá es papá, y los tiempos que nosotros le dedicamos a los chicos tienen que ser un tiempo de calidad. O sea, no necesitas estar 5 horas exactas al pendiente todo el tiempo. Bueno, idealmente sí, ¿no? Pero y si no lo puedes, los momentos que tienes con ellos que sean tiempos de conexión, tiempos de vínculo. Entonces, si finalmente, imagínate, está todo el día con la nana, llegas tú y tú estás todo el día con él, pero con el celular, o con ella, perdón, con el celular, o le prendes la tele para tú seguir avanzando o seguir trabajando, entonces, claro, evidentemente va a buscar, no estás conectando, entonces va a buscar a alguien con que tenga, o sea, lo que no va a encontrar contigo lo va a buscar en otra persona. Claro. Pero definitivamente no es la manera y no es la forma, o sea, sí hay que llegar a casa, dejar el celular acostado, yo siempre digo, póngalo en modo avión, o sea, si ya terminó tu hora de trabajo, te toca conectar en tu casa, o sea, si no estás
de 6 de la mañana a 6, 7 de la tarde, perfecto, maravilloso, pero ese momento de darle de comer, ese momento de bañarlo, ese momento de acostarlo, que sea un momento de conexión. Y deja toda tu carga emocional atrás. Y ahí es cuando como padres tenemos que también gestionarnos emocionalmente porque estamos cansados, agotados, estresados, hemos tenido un mal día. O sea, imagínate que todo te pasó. Bueno, pues ahora esta criaturita te está esperando a ti y eres su sol y eres lo mejor que tienes y eres su vida entera y entrégate tú a ella, ¿no? Sí. Como que tú quieras buscar a alguien o contarle algo a alguien y esa otra persona está con el celular Sin o está duda. con el televisor prendido. Entonces, esos momentos son los de conexión y son los momentos que ellos esperan. Ese momento del cuento, ese momento de darle de comer y que sea un momento divertido, ese momento del baño, ese momento de acostar. Entonces, son simplemente distintas las cosas que se van a ofrecer, los cuidados que se van a ofrecer, pero como te digo, ese cariño y ese amor nunca se va a perder. Pero sí, hay que mantener un vínculo. Todos los vínculos se mantienen, ¿no? Entonces, sí, los fines de semana, buscar actividades o hacer planes en familia que a todos los llegue a conectar, ¿no? Hay algo que me quedé pensando, ¿sabes? ¿Cómo puedes lograr que tengan las nanas los mismos valores que tú o que transmitan lo mismo a tus hijos en cuanto a crianza si existen diferentes tipos de crianza y es más, si contamos la crianza que hemos recibido nosotros es muy diferente a la que estamos, como dijiste hoy, aplicando, ¿no? ¿Cómo logramos estar alineados? Mira, lo primero que hay que pensar, que es un ejemplo que pongo muy seguido, es veamos años atrás a nuestros abuelos, parte de abuelos, bisabuelos y el cambio generacional que se ha ido dando, ¿no? Estamos hablando de que de repente a nuestros abuelos estaban completamente acostumbrados al golpe, a las correcciones a través del golpe, no solamente en casa, sino también en la escuela, ¿no? Luego pasa siguiente a nuestros padres. Todavía pegaban un poco en algunas escuelas y en casa era normal dar un palazo, sí, había que corregir. Ahora me ¿no? parece tan terrible. Entonces, pero era lo normal. Era entonces, lo que se luego vivía. nuestros padres han cambiado esto. Sí. Entonces, pero claro, los gritos y la forma de acercarse a nosotros era distinta, ¿no? Y eran, o sea, porque seguía el autoritarismo de porque lo digo yo y punto, y no habían razón. Entonces, luego viene otra generación que cambia esto, pero que como que se pierde un poco hasta en qué momento pongo el límite, cuándo no lo pongo, hasta dónde doy, hasta dónde no doy, pero igual si doy un jalón de orejas, si doy un jalón de mechón, un coscorrón. Entonces todo se va cambiando y nosotros hemos llegado ya al punto desde hablar desde el amor y desde el respeto y hemos entendido, porque gracias a Dios hay muchos estudios ahora que confirman cuán beneficioso es esto para los niños y que los otros tipos de crianza no lo eran y por qué, ¿no? Uh-huh. Ahora, entendamos que las nanas también tienen toda esta trayectoria y muchas veces en el país en el que vivimos hay muchas zonas en las que aún estamos en la época del abuelo. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente a la hora definitivamente de contratar, tú tienes que ver estas cosas. Tienes que entender, tiene que haber mucha comunicación. Y si finalmente nadie es perfecto, o sea, no vas a encontrar a Mary Poppins que baja y viene y te va a solucionar la vida. Claro. Pero ahí tiene que haber mucha comunicación, muchos ajustes. Mira, esto como familia, yo siempre también les digo al final de los talleres, yo necesito que ustedes como nanas se sienten a conversar con los papás, ¿no? Y digan, yo he aprendido esto, lo otro. Señora, señor, ¿cómo quiere que yo aborde esto? ¿No? O sea, saber que si el niño tiene un desborde emocional... Mucha comunicación, porque hay papás, por ejemplo, que el niño se desborda y no quiere que nadie se meta. Sí. Hay mamás que necesitan que se lo lleven en ese momento para no desbordarse ellas. Claro. ¿No? O sea, hay distintas cosas. Claro, Entonces, porque en tiene que cada haber casa acuerdos. es una historia nueva. Exacto. Entonces, tienen que haber acuerdos. O sea, tienes todo tipo de familias, tiene todo tipo de personas. Entonces, lo que para mí es inmanejable, por ejemplo, inmanejable no es la palabra, incambiable, por decirlo así, se me fue la palabra, pero lo que sí o sí es en mi casa, no va a ser lo mismo en la Lo tuya. que es ley en mi casa, en tu casa, puede que es no sea otra ley. cosa. Claro. O sea, y puede que, porque yo lo veo de una manera distinta a como tú lo ves, y eso está bien para cada familia. Sí, hay un tema de respeto de de diferentes tipos de crianza, ¿no es cierto? Exacto, o sea, podemos estar alineados, pero yo opino distinto a lo que opinas tú. Claro. ¿no? Y eso es lo que ellas tienen que saber, porque vienen de casas donde lo que hacían antes ya en la tuya no aplica. No. Entonces tiene que haber mucha comunicación, tienen que saber en qué momento entrar, en qué momento no, en qué momento abordar, en qué momento no. Si de repente ven que la mamá se está desbordando, tener un acuerdo, decir, señora, cuando pase esto, le gustaría que yo entre, le mando una señal y de repente me lo llevo para evitar
O sea, finalmente lo que estamos cuidando es las emociones de nuestros hijos, ¿no? Entonces, la idea es que ser un equipo. Sí. Entonces, finalmente estás teniendo a alguien en tu casa que es parte de tu equipo, es parte de la crianza, porque finalmente le estás invitando que sea parte de la crianza de tu hijo. Te acompaña que te en la esté crianza, sin acompañando. duda. Es tu mano derecha, hace lo que tú no haces. Sí. O sea, lo que tú no puedes hacer, perdón. Porque tienes que salir, porque tienes que trabajar, entonces es alguien que realmente es tu mano derecha y como les digo a ella, nosotros les confiamos todo y nuestro mayor tesoro. Sí. Y ahí viene la pregunta que es, ¿qué pasa cuando la nana misma también se agota, se cansa y dice, ¿sabes qué? Ya no doy más o pierdo los papeles, que no quiero que llegue a algo mayor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú no estás? O sea, me surgen un montón de dudas de qué pasa si pierde los papeles porque hoy mi hija estuvo imposible y puede pasar. Me haces acordar a una experiencia que tuve hace un par de meses con una amiga con la que estuve y la nana la llamó y en pleno, o sea, la nana la llamó completamente desbordada que ya no podía más con el niño y no sabía qué hacer, ¿no? O sea, hasta el momento, o sea, me parecía hasta chistosa ya la situación, pero en realidad no es nada chistosa, es a lo que no tenemos que llegar. Claro. O sea, tiene que haber mucha comunicación. Es como cuando tú con tu pareja no hablan y hay muchos roces y te peleas y no dices nada y no sé qué, y la bomba va a explotar en algún momento. Sí. A que diferencia que si tú conversas desde un inicio, oye, mira, esto, ajustemos acá, ajustemos allá, ajustemos acá. Finalmente, lo que estás evitando es que la bolsa se llene y explote. Y nosotras como mamás también tenemos que entender y tenemos que ser conscientes. Esto es un poco controversial lo que voy a decir, pero son personas, son humanos. Y sí, también todos. se cansan, también tienen problemas, también tienen angustias, también tienen muchas preocupaciones, entonces también están cargadas. Conversemos un poco, sepamos un poco de ellas también para entender, darles una mano también si es necesario. En el sentido de que si tienen que descansar, si tienen que hacer una llamada, si tienen que resolver algo en algún Sí, finalmente momento. creo que hay que crear un vínculo también ahí, o sea, es como... Es quien está criando a tu hijo. Es tu Entonces, mano te está derecha ayudando también, a te educar está a tu hijo, ayudando no a criar, educar. pero sí educarlo. Sí. Entonces, No criar. no criar, pero sí educarlo. O sea, no puede acompañarnos en esta cocrianza y lo que tú quieras, porque finalmente yo siempre digo es un trinomio en la familia, papá, mamá y la nana también es un papel fundamental. Sí. Pero hay que saber marcar un poco la diferencia, porque finalmente esta persona es una persona que puede entrar y salir, Sí. ¿no? Que puede pasar 3, 4 años y de pronto sucede algo y tiene que retirarse Sí. de la casa. Entonces, ¿qué haces con ese niño? ¿No? Que ya se vinculó, ¿no? Ese es otro tema si quieres para otro Sí. podcast. Pero finalmente a lo que iba es, hay que estar atentas a ellas también. Preguntarles, ¿estás bien? ¿Necesitas? Mira, anda de repente si quieres a caminar un rato, un tiempo fuera. Si necesitas algo o estás muy enfocado, avísame, yo me encargo. Y anda, date una ducha, anda, date un baño, anda, descansa. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Tiempo fuera, o sea, para ese todos. tiempo o fuera sea, es para todos, no solamente sí. para nosotras como para, mamás, como para papás. papá, para mamá, para la nana. Por supuesto. Para o sea, quien todos lo para los necesitamos. abuelos. Exacto. Es como... Exacto. Y nosotros, así como ellas, también se les pide que tienen que estar atentas a nuestro tiempo fuera, o sea, como un ratito, por favor, o sea, me voy a tomar un café y regreso porque si no, exploto. Sí. ¿Entiendes? Porque pasa y es normal. Y no es la idea, pero no queremos llegar al punto, entonces Exacto, existe esto, pero no ¿no? queremos que ellas tampoco lleguen a ese punto. Uh-huh. Entonces también hay que estar atentas. O sea, también tenemos que ser empáticas, también tenemos que comprender, también tenemos que o sea, tener esta retroalimentación como equipo, ¿no? Porque finalmente somos equipo y Somos un funcionamos como equipo, equipo. sí. Y pasa muchas veces que muchas bromean y dicen, Dios mío, que se vaya mi marido porque no se vaya la nana. O sea, esa broma la escuchamos todo el tiempo. Pero finalmente, horror! sí, es un horror, en verdad es un horror. Pero finalmente es o sea, grafica un poco la necesidad que tenemos, que gracias a Dios acá en el Perú tenemos esta oportunidad de tener. De que quizás a veces es más asequible, ¿no? Exacto, ¿quién nos pueda ayudar? Porque finalmente si no lo pudiéramos hacer, tal vez ni siquiera podríamos nosotros reinsertarnos, de retomar nuestros negocios, retomar nuestros planes o nuestras actividades, nos va a tomar mucho más tiempo. Sí. Entonces acá en verdad es un privilegio. Sí, es sin un duda, lujo. sin duda lo es. Entonces, pero claro, es un lujo al que hay que estar atento. Sí. ¿Y acaso en ese tiempo en el que no estamos pidiendo que maternen? Yo creo que se confunde mucho. Yo creo que hay muchas que dan más responsabilidades de las que se deberían. Okay. ¿No? Entonces... eso también es muy controversial, ¿no? Porque... Es muy controversial. Es muy controversial, sí. pero no tenemos que olvidarnos que somos nosotros las mamás las que maternamos y los papás los que paternamos. Sí. Y que finalmente ellas son un apoyo para nosotros.
Porque si tú estás pidiendo que maternen, vuelvo al tema, ¿qué va a suceder el día en que esa nana se tenga que ir? Por el motivo que sea, ¿no? Claro. O sea, por retomar su vida, sus estudios, su familia, por progresar, etcétera, etcétera. Entonces, no nos olvidemos de eso, que somos nosotras las mamás las que maternamos, ¿no? Y que ellas son nuestro gran apoyo y nuestra gran extensión. Pero Tú eres mi mano derecha, pero yo materno. exacto, ¿no? exacto. Y materno bajo los lineamientos de mi hogar y de mi casa y bajo lo que yo considero adecuado como familia, ¿no? Y mis valores y todo lo demás. Y ahí es donde va a pasar de nuevo a la comunicación. O sea, Sí. yo siempre digo, pongan las cartas sobre la mesa. Sí. Esto para mí es incambiable, esto para mí es así, en nuestra familia funciona esto, el otro, esto lo podemos manejar cuando sucede, pero que las cosas estén claras todo el tiempo. Y si algo no nos gusta, acercarnos y ajustarlo de manera obviamente asertiva, ¿no? Mira, esto acá no me gusta mucho, prefiero que lo hagamos de esta forma. Mira, no sé, la típica, ¿no? Un ejemplo, no le digas que viene el gato y se va a comer su comida, ¿no? A mí no me gusta tratarlo a través del susto. ¿Qué te parece si lo manejamos así? De otra manera. Pero explicando el por qué. Sí. Porque ellas tienen que entender el por qué. Y a veces no tienen las herramientas o no entienden el por qué y pensarán, ¿y esta por qué me dice eso? Claro. Pero si le explicas el trasfondo, o sea, van a estar recontra Eso agradecidas. mucho yo. Mira, ¿sabes qué? Hablé y determiné que esto le conviene más a mi hijo, a mi hija que esto, porque si ocurre esto. O sea, hay una explicación detrás de todo. Yo tuve otra experiencia personal con mi hija, con el tema de su primera nana. Y ahí te quiero preguntar, Chefi, ¿cuál es el punto de quiebre con la nana? ¿Cuándo es el límite de decir, ¿sabes qué? No puedes seguir más trabajando en mi casa porque ni puedes seguir cuidando más a mi hijo o a mi hija porque este es mi límite como mamá de lo que puedo permitir con mis hijos, ¿no? ¿Por qué te pregunto esto? Porque ocurre que dijiste hace breve, ¿no? Hay una broma que dice que se vaya mi esposo, pero que no se vaya la nana, porque las mamás o los papás estamos tan acostumbrados a tener esta mano derecha, porque si la perdemos, ¿cómo seguimos avanzando con el tema laboral y personal? Que entonces si te quedas sin mano derecha, no sabes a quién dejar a tu hijo, ¿no? Pero ahí ocurre, creo, lo otro, que es hasta qué cosas sí permito y qué no. Hay veces existe los papás que se hacen los sordos y los ciegos. Entonces, no lleguemos a eso tampoco. ¿Cuál es el límite? Me imagino que eso depende de cada uno, pero en general, ¿no? ¿Qué es para ti? Yo creo que el límite, o sea, previo a que suceda algo, siempre es estar atentos, comunicación, y tú vas a ver si realmente es alguien que está conectada con tu familia o no. Si funcionan a no mantener a una persona con la que no estás tranquila, tranquila en tu casa, solamente para poder continuar tu vida o las actividades y cosas que tienes, ¿no? Entonces, sí hay que estar atentos, hay que ver que realmente esté siguiendo nuestros lineamientos de crianza con los que estamos llevando, escuchar mucho, observar, mirar, Yo estoy en otro lado, pero estoy con la cámara, así, ¿no? Escuchando. Exacto. O sea, ayer me fui en la mañana y escucho qué está diciendo que se hizo. Y a mí, bueno, me confunde que estoy... llegar al punto de ansiedad, sí, ¿no? O sea, yo te digo, ansiosa. Las tengo, pero la verdad es que no las miro. ¿No las miras? No las miro. No las miro todo el tiempo. O sea, no, la verdad es que hasta me olvido. No las miro porque yo realmente confío. Gracias a Dios no he tenido malas experiencias tampoco, pero yo creo que si tú estás atenta y si tú observas, creo que todo va bien. Tienes que ver la respuesta de tus hijos, sobre todo escuchar a tus hijos siempre. Si tú ves algo extraño, lo primero es parar tus antenitas. Yo paré las antenas con mi hija de 1 año y 10 meses en minuto, Mira, ¿no? Entonces, o sea, y porque tú conoces a tu hija y tú sabes perfectamente, sabes reconocer sus llantos, sus fastidios, sus molestias. Entonces, si tú ves algo raro, lo primero es escuchar a tu hijo. Y después de eso, ya evidentemente vienen otros límites mucho más fuertes, que son de agresión, ¿no? Que también hay casos que suceden, y tú lo sabes. Sí. Entonces, eso es lo que hay que tener, o sea, evitar llegar a esto, pero si a la primera se nos paró la antenita, listo. Y si no hay confianza, tú no dejarías a tu hijo de ninguna manera en alguien que no confíes. O sea, tú dirías, en el momento en el que se rompe la confianza, listo. Tú tendrías a alguien en tu casa se rompe que no el contrato confías. también. Sí, o sea, sí, no tal sé. cual. O sea, finalmente tú has abierto las puertas de tu casa
Sí. Entonces tú tienes que estar tranquila en tu casa. Ujú. Y ellos sentirse seguros en su casa, o sea, nuestros hijos. Y luego te quería preguntar, ya como en esta nueva era de la crianza respetuosa, ¿no? ¿Cuál es la nana del futuro? O sea, ¿cuál es el expertise que debemos buscar en ellas? ¿No? ¿Qué es lo que yo, mamá, papá, voy a contratar una nana? ¿Qué es lo que debo buscar? ¿No? Que esté alineado a toda esta nueva faceta que estamos viviendo, que está buenísima, pero que esté alineada, ¿no? Mira, las chicas ahora están buscando mucho, y que me parece genial y perfecto, es el salir de ellas también adelante, ¿no? Están manteniendo más su familia, le están poniendo más valor también a criar en casa o estar presentes. Uh-huh. Ya es más difícil encontrar a alguien que sea cama adentro. Uh-huh. Eso lo sabemos. Alguien que se quede a dormir a casa es, o sea, ya que es esté más full complicado, time, ya. es más complicado, ¿no? Es más complicado, finalmente, si viene alguien que se queda en muchas ocasiones, de repente, o es mayor, o es alguien que está empezando y que no tiene pareja, no tiene familia, Sí. No tiene hijos pequeños, etcétera, ¿no? Pero también hay las que lo hacen por necesidad también, Sí. y por las que quienes aman el trabajo también, ¿no? Yo siempre digo, el tema de nana es una vocación. Es una vocación, sin es duda. una vocación, tal cual como el ser Sí. maestro. Sí. O sea, es una vocación. Si tú no tienes la vocación, no vas a poder Es desempeñarte vocación como de nana. servir, ¿no? Exacto. De atender, de Exacto. cuidar. De... Exacto. Sí. Entonces, pero te preguntaba sí. más que nada, o sea, ¿cuál es el expertise que debe tener la nana para poder hay que calificar? enseñarles, hay que capacitarlas. O sea, mira, en el taller tengo muchas nanas que no tienen trabajo o que tienen trabajo, pero son ellas las que se matriculan en el taller. O sea, no los empleadores, por decirlo así, pero, o sea, para mí el perfil es una chica con vocación, y que si nosotros podemos y estamos en la capacidad de brindarles las herramientas, genial. Y si ellas están en la capacidad de poder capacitarse, genial. Finalmente estamos creando humanos y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, la nana para el futuro, para mí, es la nana que tiene vocación, la nana con herramientas, la nana con estudios, la nana porque finalmente estás dejándole a tus hijos. Entonces, quieres salir adelante. Y quieres alguien que está preparada. Uh-huh. Entonces, y finalmente es alguien que se sabe que se va a dedicar a esto, sabe qué es lo que le gusta y que a conciencia se prepara porque ama lo que hace. Uh-huh. Ese es para mí el perfil de nana a futuro. A futuro. ¿Cuál es el consejo que deja Chefi Aguayo para como mamá, a mamás y papás, y también como coach emocional en este tema de confiar a tus hijos, que como dijiste es lo más preciado que tenemos, a una ayuda, ¿no? A tu mano derecha? A ver, ¿cuál es el consejo? El primero es seguir gestionándonos emocionalmente, que es lo difícil. Dos, no nos dejemos llevar por la ansiedad. Uh-huh. Creo que la palabra clave es la confianza, pero también hay que estar atentos, ¿no? O sea, tienes que confiar, pero estar atentos. No vivir ansiosos, porque finalmente nadie que vive ansioso está tranquilo, uh-huh. ¿no? Pero, y sí tener claro, o sea, uno, hay que confiar. Dos, hay que estar atento, hay que instruir, sobre todo, mucha comunicación, pero sobre todo que la paternidad es nuestra y que ellos son nuestra mano derecha, nos ayudan, pero somos nosotros los que paternamos uh-huh. como padres. Sobre todo eso, no olvidarlo. Muchísimas gracias, Chefi. Antes de cortar, una cosa más es no sintamos, porque pasa mucho, cuando lo dije, no sintamos celos al ver que ellos están formando un vínculo. Siéntense tranquilos y seguros y alégrense de que su hijo está formando un vínculo con otra persona que lo quiere, que lo ama, que lo adora y que lo va a cuidar y va a tratar de cuidarlo tal cual lo hacen ustedes. Uh-huh. O sea, qué bonito cuando llegan a este punto los chicos de formar este vínculo, y qué tranquilidad. O sea, siéntanse tranquilos de que tienen una persona que está formando un vínculo bonito con sus hijos en casa. Olvídense los celos. Papás y mamás van a ser siempre ustedes toda la vida. O sea que desde ahí, punto. Y sí marcar la diferencia, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, Chefi. Gracias a ti por invitarme. Chefi, cuéntame cuándo empiezan los talleres, toda la información de las inscripciones, tu página, todo para que te puedan seguir también. Gracias. La página es www.chefiaguayo.com. Ahí voy publicando los talleres, los presenciales y los online, porque también tengo para padres. En la página, los talleres de nana específicamente, tenemos uno ahora en junio y estoy tratando de sacarlos mensuales o bimensuales, y simplemente hay que estar atentos a las redes y atentos a la página web
para cuando estén lanzando estos talleres, porque los lanzo y gracias a Dios se llenan. Okay. Entonces, nada, hay que estar pendientes y atentos, ¿no? ¿Cómo te encontramos en Instagram? @chefiaguayo.coach. Excelente. Muchísimas gracias, Chefi. Gracias por estar con nosotros en este primer capítulo de Ay Mamá. Así que los esperamos en el siguiente y espero que les haya gustado. Síganos para más información de cuándo siguen los siguientes capítulos. Chao.